Libro. Mensajes selectos, tomo 1. Capítulo 13. La importancia de recibir el Espíritu Santo. Durante la noche del primer sábado de las reuniones de Newcastle, me pareció estar en una reunión presentando la necesidad e importancia de que recibimos el Espíritu. Esa era la preocupación de mi obra, la apertura de nuestro corazón al Espíritu Santo. En una ocasión, Cristo dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Cristo estaba restringido por la limitada comprensión de ellos. No podía descubrir las verdades que anhelaba desplegar, pues mientras sus corazones estuvieran cerrados a ellas, el despliegue de esas verdades sería un trabajo perdido. Debían recibir el Espíritu antes de que pudieran entender plenamente las lecciones de Cristo. El Consolador, el Espíritu Santo, dijo Cristo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. En mi sueño, un centinela estaba a la puerta de un importante edificio y preguntaba a cada uno que procuraba entrar: ¿Has recibido el Espíritu Santo? En su mano había un cordón para medir, y solo pocos fueron admitidos en el edificio. Tu estatura como ser humano no significa nada, decía, pero si has alcanzado la estatura plena de un varón en Cristo Jesús, de acuerdo con el conocimiento que has tenido, recibirás una invitación para sentarte con Cristo en la cena de las bodas del Cordero y por los siglos sin fin nunca dejarás de aprender de las bendiciones concedidas en el banquete preparado para ti. Puede que tú seas alto y bien proporcionado, pero no puedes entrar aquí. Nadie que sea como un niño crecido, que lleve consigo el genio, los hábitos y las características propias de los niños, puede entrar. Si has alimentado desconfianzas, críticas, mal genio, orgullo, no puedes ser admitido, pues echarías a perder la fiesta. Todos los que entran por esta puerta tienen el traje de bodas tejido en el telar del cielo. Los que tienen la costumbre de encontrar defectos en el carácter de otros, revelan una deformidad que entristece a las familias, que aparta a las almas de la verdad para que prefieran fábulas. Tu levadura de desconfianza, tu falta de confianza, tu inclinación a acusar, cierra contra ti la puerta de entrada. No puede entrar por esa puerta nada que sea capaz de echar a perder la felicidad de los moradores al malograr su perfecta confianza mutua. No puedes unirte con la feliz familia de los atrios celestiales, pues he enjugado toda lágrima de los ojos de ellos. Tú nunca puedes ver al Rey en su belleza si tú mismo no eres representante de su carácter. Cuando renuncies a tu voluntad propia, a tu sabiduría propia y aprendas de Cristo, hallarás admisión en el reino de Dios. Él requiere una entrega entera y sin reservas. Entrégale tu vida para que Él la ordene, modele y disponga. Toma su yugo sobre tu cuello. Sométete para ser guiado y enseñado por Él. Aprende que a menos que seas como un niñito, nunca podrás entrar en el reino de los cielos. Morar en Cristo es elegir únicamente el carácter de Cristo, de modo que los intereses de Él se identifiquen con los tuyos. Mora en Él para ser y hacer solo lo que Él quiere. Estas son las condiciones del discipulado, y a menos que las cumplas, nunca podrás hallar descanso. El descanso está en Cristo. No puede existir lejos de Él. En el momento en que el yugo de Él se ajuste en tu cuello, en ese mismo momento se nota que es fácil. Entonces se pueden efectuar los trabajos espirituales más pesados, se pueden llevar las cargas espirituales más difíciles, porque el Señor da el vigor y el poder, y da alegría para hacer la obra. Toma nota de esto: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. ¿Quién habla así? La majestad del cielo,
el Rey de Gloria. Él desea que tus conceptos de las cosas espirituales sean purificados de la escoria del egoísmo, la contaminación de una naturaleza torcida, áspera, falta de simpatía. Debes tener una experiencia íntima más elevada. Morando en Cristo, debes obtener un crecimiento en la gracia. Cuando estés convertido, no serás un estorbo, sino que fortalecerás a tus hermanos. Cuando fueron pronunciadas estas palabras, vi que algunos se apartaban con tristeza y se mezclaban con los burladores. Otros, con lágrimas y el corazón quebrantado, hacían confesión a aquellos a quienes habían lastimado y herido. No pensaban en mantener su propia dignidad, sino que preguntaban a cada paso, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. La respuesta era, arrepiéntete y conviértete para que tus pecados puedan ir antes que tú al juicio y sean borrados. Se pronunciaron palabras que reprochaban el orgullo espiritual, que no será tolerado por Dios. Este no concuerda con su palabra y con nuestra profesión de fe. Buscad al Señor, todos los que sois sus ministros. Buscadle mientras puede ser hallado, llamadle mientras esté cerca. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Cuando presenté estos principios a los hermanos en la reunión sabática, todos parecieron sentir que el Señor había hablado mediante el débil instrumento. Ha llegado el tiempo cuando debemos esperar que el Señor haga grandes cosas para nosotros. Nuestros esfuerzos no deben asquear ni debilitarse, hemos de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Antes de que sea completamente terminada la obra y termine el secamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. El presente es un tiempo de preparación para el cielo, cuando debemos caminar en plena obediencia a todos los mandamientos de Dios. Capítulo 14. En cada lugar. Cristo fue el gran médico misionero que vino a este mundo. Pide voluntarios que cooperen con él en la gran obra de sembrar el mundo con la verdad. Los obreros de Dios han de plantar los estandartes de la verdad en cada lugar al que puedan llegar. El mundo necesita ser restaurado. Yace en maldad y en el más grande de los peligros. Debiera ser ampliada y extendida la obra de Dios para los que están sin Cristo. Dios exhorta a su pueblo a que trabaje diligentemente para Él, de modo que se difunda ampliamente la virtud del cristianismo. Ha de ensancharse su reino. Han de levantarse monumentos conmemorativos de Dios en Norteamérica y en los países extranjeros. La obra de la Reforma Pro Salud, relacionada con la verdad presente para este tiempo, es un poder para el bien. Es la mano derecha del Evangelio y con frecuencia abre la entrada del Evangelio en nuevos campos. Pero recuérdese siempre que la obra debe seguir sólidamente y en completa armonía con el plan de organización de Dios. Han de organizarse iglesias, y en ningún caso deben divorciarse esas iglesias de la obra médico-misionera. Ni tampoco la obra médico-misionera ha de divorciarse del ministerio evangélico. Cuando se hace esto, ambas son unilaterales. Ninguna es un todo completo. La obra para este tiempo debe ser considerada por el cristiano como la obra más importante que se puede hacer. Se trata de cultivar la viña del Señor. En esa viña, cada hombre tiene un destino y un lugar que el Señor le ha asignado. Y el éxito de cada uno depende de su relación individual con aquel que es la cabeza divina. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo y su tierna relación con su Iglesia en la tierra se han de revelar por el crecimiento de su obra y la evangelización de la gente en muchos lugares.
Los principios celestiales de verdad y justicia se han de ver cada vez más claramente en las vidas de los seguidores de Cristo. Se han de ver más abnegación y desprendimiento en las transacciones comerciales de lo que se ha visto en las iglesias desde el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ni un vestigio de la influencia de los egoístas monopolios mundanos ha de hacer la más mínima impresión en los que están velando, trabajando y orando por la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. En conjunto no estamos listos para el aparecimiento del Señor. Si cerráramos las ventanas del alma hacia la tierra y las abriéramos hacia el cielo, cada institución establecida sería una luz brillante y resplandeciente en el mundo. Si cada miembro de la Iglesia viviera las grandes, excelsas y ennoblecedoras verdades para este tiempo, sería una luz brillante y resplandeciente. El pueblo de Dios no puede agradarle a menos que esté henchido de la eficiencia del Espíritu Santo. Tan pura y leal ha de ser la relación mutua de sus miembros, que por sus palabras, sus inclinaciones, sus atributos, muestren que son uno con Cristo. Han de ser como señales y maravillas en nuestro mundo, que lleven adelante inteligentemente cada aspecto de la obra. Y las diferentes partes de la obra han de relacionarse tan armoniosamente entre sí, que todas se muevan como una maquinaria bien ajustada. Entonces se entenderá el gozo de la salvación de Cristo. Entonces no se verá nada de la impresión hecha por aquellos a quienes se ha dado la luz de la verdad para esparcirla, pero que no han revelado los principios de la verdad en su relación mutua, que no han efectuado la obra del Señor en una forma que glorifique a Dios. Después de que Cristo resucitó, proclamó sobre el sepulcro: «Yo soy la resurrección y la vida». Cristo, el Salvador resucitado, es nuestra vida. Cuando Cristo llega a ser la vida del alma, se nota el cambio, pero el lenguaje no lo puede describir. Todas las pretensiones de conocimiento, influencia o poder no tienen valor sin el perfume del carácter de Cristo. Cristo debe ser la misma vida del alma, como la sangre es la vida del cuerpo. Los que están relacionados con el servicio de Dios deben estar purificados de toda hebra de egoísmo. Todo debe hacerse de acuerdo con la orden. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, Colosenses 3:17, para la gloria de Dios, 1 de Corintios 10:31. Las leyes de justicia y equidad de Dios deben ser estrictamente obedecidas en las transacciones entre vecino y vecino, hermano y hermano. Hemos de buscar el orden perfecto y la justicia perfecta, de acuerdo con la similitud propia de Dios. Solo así nuestras obras soportarán la prueba del juicio. El cristianismo se ha de revelar en el más tierno afecto mutuo. La vida cristiana está compuesta de deberes y privilegios cristianos. En su sabiduría, Cristo dio a su Iglesia, en su infancia, un sistema de sacrificios y ofrendas de las cuales él mismo era el fundamento y mediante las cuales se prefiguraba su muerte. Cada sacrificio lo indicaba como el Cordero muerto desde la fundación del mundo, para que todos pudieran comprender que la paga del pecado es muerte. En él no había pecado, y sin embargo murió por nuestros pecados. El sistema simbólico de ceremonias tenía un fin: la vindicación de la ley de Dios, para que todos los que creen en Cristo pudieran llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. En la obra cristiana hay amplio lugar para la actividad de todos los dones que Dios ha dado. Todos se han de unir para realizar los requerimientos de Dios, revelando en cada paso aquella fe que obra por el amor y purifica el alma. Cristo ha de recibir supremo amor de parte de los seres que ha creado. Y requiere que el hombre fomente una consideración sagrada por sus prójimos. Cada alma salvada lo será por el amor que comienza con Dios.
La verdadera conversión es un cambio del egoísmo al amor santificado para Dios y al amor mutuo entre los hombres. ¿Harán una reforma completa los adventistas del séptimo día para que sus almas manchadas por el pecado puedan ser limpiadas de la lepra del egoísmo? Debo hablar la verdad a todos. Los que han aceptado la luz de la palabra de Dios, nunca han de dejar la impresión en las mentes humanas de que Dios tolerará sus pecados. Su palabra define el pecado como la transgresión de la ley. Con frecuencia, los soldados de Dios se encuentran colocados en lugares penosos y difíciles y no saben por qué. Pero, ¿han de relajar su esfuerzo porque surgen dificultades? ¿Ha de disminuir su fe porque no pueden ver su sendero a través de las tinieblas? No lo permita Dios. Han de fomentar un sentimiento permanente del poder de Dios para que lo sostenga en su obra. No pueden perecer ni extraviarse si siguen la dirección de Dios y se esfuerzan por defender su ley. Capítulo 15. Cuando la Iglesia despierte. Se necesita la oración en la vida del hogar, en la vida de la Iglesia, en la vida misionera. Se entiende solo débilmente la eficacia de la oración ferviente. Si la Iglesia fuera fiel en la oración, no se la encontraría descuidada en tantas cosas, pues la fidelidad en implorar a Dios dará ricos resultados. Cuando la Iglesia despierte el sentido de su santa vocación, mucho más fervientes y efectivas oraciones ascenderán al cielo para que el Espíritu Santo indique la obra y el deber del pueblo de Dios acerca de la salvación de las almas. Tenemos la promesa permanente de que Dios se acercará a toda alma que lo busque. La Iglesia necesita ser engendrada otra vez en una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Primera de Pedro 1 versos 3 y 4. Cuando la Iglesia se despierte a la comprensión de lo que debe hacerse en nuestro mundo, los miembros tendrán afán por las almas de los que no conocen a Dios y que, en su ignorancia espiritual, no pueden comprender la verdad para este tiempo. La abnegación y el sacrificio del yo han de entretejerse en toda nuestra experiencia. Hemos de orar y velar en oración para que no haya inconsistencia en nuestra vida. No debemos dejar de mostrar a otros que comprendemos que velar y orar significa vivir nuestras oraciones ante Dios, para que pueda contestarlas. La Iglesia no retrocederá mientras los miembros busquen ayuda del trono de gracia para que no fracasen en cooperar en la gran obra de la salvación de las almas que están al borde de la ruina. Los miembros de una Iglesia activa y trabajadora comprenderán que están llevando el yugo de Cristo y tirando con él. El universo celestial espera que haya canales consagrados por los cuales Dios pueda comunicarse con su pueblo y mediante él con el mundo. Dios obrará mediante una Iglesia consagrada y abnegada, y revelará su Espíritu en una forma visible y gloriosa, especialmente en este tiempo, cuando Satanás trabaja en una forma magistral para engañar a las almas, tanto de los ministros como de los laicos. Si los ministros de Dios cooperan con él, estará con ellos en una forma notable, así como estuvo con sus discípulos en la antigüedad. ¿No se despertará la Iglesia a su responsabilidad? Dios espera para impartir el espíritu del misionero más grande que el mundo haya conocido a aquellos que trabajen con consagración abnegada y sacrificio propio. Cuando el pueblo de Dios reciba este espíritu, irradiará poder. El Señor permite que se presenten circunstancias que demandan el ejercicio de las virtudes pasivas, las cuales aumentan en pureza y eficacia cuando nos esforzamos por devolver al Señor lo que es suyo en diezmos y ofrendas. Usted sabe algo de lo que significa pasar por pruebas. Ellas le han dado la oportunidad de confiar en Dios, de buscarlo en oración ferviente, para que usted pueda creer en Él y confiar en Él con fe sencilla. Mediante el sufrimiento, nuestras virtudes y nuestra fe son probadas. En el día de la dificultad es cuando comprendemos cuán precioso es Jesús.
Se le dará a usted oportunidad de decir, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Oh, es muy precioso pensar que se nos dan las oportunidades para confesar nuestra fe ante el peligro y en medio del pesar, la enfermedad, el dolor y la muerte. Para nosotros todo depende de cómo aceptemos las estipulaciones del Señor. Como es nuestro espíritu, será el resultado moral sobre nuestra vida futura y carácter. Individualmente, cada alma tiene victorias que ganar, pero debe comprender que no puede tener todo como quiere. Hemos de obedecer cuidadosamente cada lección que Cristo ha dado mediante su vida y enseñanza. Él no destruye, sino que mejora todo lo que toca. En la obra para este tiempo, no son el dinero o el talento, ni la sabiduría o la elocuencia tan necesarios como la fe dotada de humildad. Ninguna oposición puede prevalecer contra la verdad presentada con fe y humildad por obreros que voluntariamente llevan el esfuerzo, el sacrificio y el reproche por causa del Maestro. Debemos ser colaboradores con Cristo si queremos ver que nuestros esfuerzos sean coronados por el éxito. Debemos llorar como Cristo lloró por los que no lloran por sí mismos, y rogar como Él rogó por los que no ruegan por sí mismos. Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos cuyo origen no podrá discernir el hombre. Ángeles harán una obra que los hombres podrían haber tenido la bendición de realizar si no hubieran sido descuidados en responder a las demandas de Dios.